10:37 de la mañana, hacen 16 grados, sigue haciendo frío, la verdad que no hay mucha esperanza para una suba de temperatura, básicamente lo que se traduce en que no hay esperanza en el mundo. Bien. Pero hay esperanza en la economía, tampoco. Más o menos. Pero ya estamos acá con Pablito Audero, que nos va a dar ganas de ¿qué? De pegarnos un tiro, de decir, bueno, tal vez un poquito se puede. Es una columna optimista. Bueno, me gusta. Pabli, gracias. Gracias. A veces, de vez en cuando hace falta, creo que volví los lunes, dije, bueno, vamos con algo un poco más para arriba. Total. Vamos a hablar de fuegos artificiales y del recital de Daddy Yankee. Completamente, estuvo bueno, dicen. Tocó Daddy Yankee, una bronca. ¿No pudiste ir? Una bronca, no pude ir, no conseguí entrada. No, hubo una buena noticia en el fin de semana que fue la victoria en el conflicto sindical de los trabajadores de los neumáticos. Sí, eso y es me verdad. parece que es interesante pensar la economía política detrás y delante de eso también. Pensaba que tal vez podíamos hablar un poco de Brasil, pero estuve el fin de semana pensando, bueno, se está hablando poco de economía laboral en general, en ese sentido, en términos de conflictos sindicales, de qué significa una victoria en una paritaria también, y qué significa para el agregado de los trabajadores y de la economía en su conjunto que haya salido bien eso. Uh-huh. Así que traje algunas miradas interesantes para pensarlo, sobre todo diciendo que es algo, también la paritaria bancaria fue buena, digamos, pero es algo que fue muy mediático en el mal sentido. O sea, hubo muchas voces que fueron muy complicadas para pensar el conflicto, de todo el arco político, demonizando a los trabajadores, discutiendo que eran desde la óptica de que eran caprichosos y que tenían un sueldo muy alto, que después se demostró que no están así, no tienen un sueldo relativamente alto, y también pensando en discutir cuál fue el margen de ganancia del resultado financiero de las empresas de neumáticos en este periodo, pero sí que haya salido bien, o que haya salido satisfactoria, de una manera satisfactoria para el sindicato, fue algo que me alegró mucho. Bueno, bien, Pablo, qué bueno que seas tan optimista. Por lo menos una buena. Está bien, es cierto, tiene mucho sentido lo que decís, haberse encontrado con un reclamo sindical tan rígido, o digo, tan, no sé si rígido la que quiero decir, pero bueno, tan clásico en algún punto, Sí. y que efectivamente haya logrado lo que se solicitaba, bueno, por supuesto que es una buena noticia. Sí, y en un contexto donde se discutieron un montón de cuestiones, o sea, para arrancar, digamos, los números o la información del conflicto tiene que ver con, o sea, siempre se empieza un conflicto sindical, se tiene que pensar qué se pedía, desde dónde se partía y qué es lo que ofrecía también la patronal, que no era, se hablaba de que el pedido era delirante, que era una cuestión muy exagerada, y la verdad es que no lo era. O sea, el ritmo de trabajo que tienen los trabajadores del neumático es medio desquiciado, trabajan 7 días, 7 días seguidos, 2 de descanso, rotativo y rotativo en horario, o sea que tienen horarios mixtos, no pueden estudiar, tienen una vida familiar muy complicada a partir de eso. La tercera semana recién tienen un día extra de descanso, pero logran, era 7x2 el sistema americano que decían, o sea, partiendo de la base de que las condiciones de trabajo son extrañas. Claro, sí, que te limitan la estabilidad, ¿no? Y que van por fuera de todas las lógicas laborales formales, que son, 5 días a la semana, 6 días a la semana, laburar los sábados en algún caso específico, en un turno de 8 horas, que siempre es el mismo, Sí, respetando algunos feriados. Claro, fijo en horario, fijo en días, o sea, es raro. Existen oficios, ocupaciones que trabajan también así desarticulado en términos horarios, pero que sea institucionalizado, que la rotación genera una situación de incertidumbre, por lo menos, o de imprevisibilidad para el futuro y para la vida cotidiana de los trabajadores muy particular. Por eso se reclamaban el 200% de las horas de SADOFE, sábado, domingo, feriado, o como se le dice en otros trabajos, o de fines de semana y horas extra. Pero principalmente el reclamo paritario tenía que ver con una actualización del 50% del salario o del 66%, que es lo que se terminó consiguiendo. O sea, no son porcentajes que digas, pidieron 800% y control obrero. Están 2 puntos por arriba de la inflación interanual. Pero es mantener el salario real. Es mantener el valor del salario, claro. Claro, no es que pidieron control obrero de la fábrica, pues se habla mucho, no, porque el sindicato lo conduce la izquierda, etcétera. Es un sindicato que viene teniendo muchas victorias consecutivas de la lista que la conduce Alejandro Crespo, y que
eso, no era lo que se reclamaba, no era una locura, pero fue tratado mediáticamente como si fuera una cosa... Están tomando la fábrica prácticamente. Completamente, están haciendo la revolución bolchevique porque son de izquierda, Claro. y el reclamo sindical es un reclamo recontra legítimo, sobre todo teniendo en cuenta el desempeño del sector en la economía. Por un lado, que los datos que se decía es que el 3% de los salarios es el costo total que tienen las industrias del neumático. O sea, el costo que representa el salario dentro de los costos totales es el 3%. Decían que se iba a aumentar monumentalmente los costos si daban el aumento del 16% que pedían. De 6% en la paritaria, digamos, llegando al 66%, pero... No, sí, monumental, ¿eh? O sea, era un aumento del 15% de ese 3%, teniendo en cuenta una productividad del sector que tuvo un resultado financiero de 800 mil millones de pesos positivo, de los cuales 280 eran para honorarios de directores y dividendos. O sea, un sector que mal no le va. Ajá. Y que destina un porcentaje importante de esas ganancias en la retribución de las direcciones y los CEOs, los managers, digamos. Buenísimo, che. Sumado a eso... Una bronca. Sumado a eso, el precio del neumático interanual tuvo una variación del 85%. Bueno, ¿y entonces? Por encima de la inflación. Y cuesta 3 veces más en promedio que el promedio del continente. O sea, es un... Se llenaron de guita con la pandemia, chicos. La verdad, y no le querían pagar a sus trabajadores que los tienen laburando en condiciones paupérrimas. O por lo menos condiciones que no te permite que tu vida gire más que alrededor de tu trabajo. Claro. O sea, por suerte fueron conquistando varios derechos al respecto. La paritaria fue positiva en términos de que pudo conquistar ese 16% más en la paritaria de este año, sumado a una cláusula de un aumento de 10 puntos porcentuales por encima de la inflación para la paritaria del año que viene. Que eso es algo bastante interesante. Y un bono de 100 mil pesos ahora en septiembre y de 35 mil a fin de año, como compensación de que no se les dio el reclamo que pedían del pago del 200% de las horas de fin de semana o las horas extra, digamos. Bien. Que eso no se consiguió, pero en términos de poder adquisitivo es un valor equivalente. ¿Y de qué es un reclamo que, perdón, no sé si dijiste, ¿cuándo se inició puntualmente? Hace ya muchos meses. En marzo de este año. Y ese retroactivo no se paga tampoco. No. Bien. Entiendo que no. Pero sí, sobre todo, pensar en cómo se trató mediáticamente el conflicto en términos de cómo funcionaban las empresas, que son empresas internacionales, son FATE, Firestone y Pirelli, y con el sindicato que no es que tenga un sueldo, digamos, no es sin deslegitimar sectores que tienen una participación en la ganancia de las empresas, por dar un ejemplo, o sectores que tienen salarios de muy por encima del promedio, sino que el promedio, según vi, estaba entre 140, 150 mil pesos, que no es un mal sueldo, pero tampoco es un sueldo que digas, wow, sos multimillonario. Es el promedio del sector privado. Es el promedio del sector formal, en realidad, por el privado también incluye el informal. Y sin contar que efectivamente con estas condiciones laborales, si querés llevar una vida familiar, vas a requerir de mucha ayuda. Exactamente. Entonces, con 140 lucas no te alcanza. Exactamente. Y eso me hizo pensar en cuál es la economía política de la discusión salarial. Por un lado, hay 3 aristas que me parecían interesantes. La primera es la más mainstream, que es cuáles son los efectos de los sindicatos o de la existencia de sindicatos en el crecimiento y en la economía, pensando en de vuelta la forma de estudio que tiene la epistemología económica, que es aislar un fenómeno y ver cómo se relaciona con los demás. En ese sentido, la abrumadora mayoría de trabajos académicos serios realizados implican o señalan la correlación entre la existencia de sindicatos y el crecimiento económico como algo positivo. O sea, las economías más sindicalizadas o los sectores más sindicalizados implican un mayor crecimiento en la economía en general. Implican también, en muchos casos para el mercado de trabajo, menos puestos de trabajo. O sea, que las economías más sindicalizadas tienen tal vez menos o más desempleo, mejores salarios, más crecimiento y mejor distribución del ingreso. Teniendo en cuenta que esto parte de una concepción teórica y de una mirada del mercado de trabajo de que el incremento del empleo va de la mano con el descenso de los salarios. O sea, es una mirada del mercado de trabajo que dice que la forma de reducir el desempleo es reduciendo el costo laboral. Que es algo que me lleva a la segunda mirada que existe, que es de las reformas laborales que se hicieron de los 90 en adelante. La mirada común desde el neoliberalismo, incluso desde ciertas miradas relativamente progresistas del mercado de trabajo,
plantean que el problema tiene que ver con las restricciones, con los costos que tiene la sindicalización, los costos que tienen los aportes previsionales, entonces que la reforma que aumente la calidad del empleo tiene que ver con flexibilizar. Y vaya sorpresa, los resultados de esas reformas a lo largo del mundo fueron casi universalmente no positivos. Algunos fueron muy negativos, como la reforma que hizo Brasil en 2017 con el gobierno de Temer, aumentó el desempleo. Igual también tiene que ver con el contexto de decrecimiento de la economía brasileña que lo condiciona, pero sí que no hubo muchos resultados positivos de reformas laborales que busquen flexibilizar, ni en términos salariales, ni sensiblemente en términos de empleo, sino que además tiene efectos negativos para la economía. Eso es lo más interesante de todo para pensar. No solamente afecta a quienes son parte de esas estructuras, o sea, no solamente afecta a los trabajadores, que en realidad somos todos, sino también al desempeño de la economía. La presencia de organización obrera implica, y es bastante sencillo también de explicar en términos de capacidad de consumo, de bienestar, de el porcentaje que dedican al consumo interno quienes son trabajadores y si ganan mejor, destinan más al consumo interno y etcétera, que las economías que tienen más organización obrera en general crecen más, tienden a crecer más. No es lineal tampoco. Toma mate. ¿El mate existe? Está muerto. No, ahí Guillermo. Sergito nos iba a traer el agua, dijo. Ahí va. Eso, estuve haciendo una recopilación de papers al respecto, pero casi todos dicen más lo mismo. Hay un libro muy tradicional que es del 84, que es de Freeman y Madoff, y el más actual que encontré es de 2014, que es de un señor llamado Chang, pero dicen básicamente cosas muy parecidas. Y hay una mirada que encontré sobre la Argentina, que no la hablamos con estos términos y me parecía piola comentarlo, que es que se está produciendo una reforma laboral de facto en nuestro país. Ajá. O sea que mayores porcentajes, o sea, existen sectores que todavía tienen grandes porcentajes de sindicalización y que tienen derechos laborales y que funciona dentro del sector registrado, y lo que decimos mucho de sectores cada vez más importantes en términos de representación que se manejan por fuera de esa normativa. Y que entonces, sin que haya una legislación nueva de reforma laboral, se está produciendo con mecanismos económicos como funcionaría la Argentina con una reforma laboral formalizada, pero de facto. No sé si me explico. Yo no termino de entender. O sea, como que esa reforma laboral está sucediendo de manera informal y no dentro de un marco legal, pero está sucediendo igual. Pero está sucediendo. ¿Pero bajo qué condiciones? ¿Qué es lo que se ha modificado que tiende a eso? Y la mayor participación porcentual en el total de los trabajadores, de trabajadores por fuera de los convenios regulatorios. Ok, Exacto. O sea, la economía informal que crece, el cuentapropismo informal y también los asalariados informales, que su crecimiento en términos de que también no es solamente un fenómeno ni de estos 2 años, ni exclusivamente el macrismo tampoco, sino de los últimos casi 10 años en la Argentina, la mayoría de los puestos de trabajo nuevos son empleos no registrados. O sea, es trabajo no registrado. Claro. Y que eso, de manera económica, pero no de manera legal, termina generando una especie de reforma laboral de facto, que es un término que se está escuchando más últimamente. Me pareció interesante darle entidad, y también que es algo que ya vemos los resultados también. O sea, es algo que podemos también, no hace falta estudiarlo muchísimo para ver los efectos en términos. ¿Y eso estás hablando de una tendencia acá en Argentina, a nivel regional, a nivel mundial? En la región hubo reformas laborales concretas, legales. legisladas en general. En Chile hubo, en Brasil hubo, en Colombia entiendo que también, en Perú entiendo que también. No lo tengo, capaz me estoy equivocando porque no lo tengo. Pero sí, claro. Pero se formalizaron. Igual. En la Argentina no, pero sí hubo en los 90, en el 2000, que no tuvieron efectos positivos. Pero con la vuelta en términos de derechos laborales de ciertas legislaciones, de aportes previsionales, un montón de cuestiones recontra interesantes, de hecho subió el empleo y la economía creció en 2003. Digamos, de 2003 en adelante, la vuelta atrás a una reforma laboral progresiva, digamos, tuvo efectos positivos en el crecimiento en el empleo. Para eso está bueno pensar 2 marcos teóricos que existen al respecto. Cómo se estudia el mercado de trabajo, para ver también volver a cuál es la economía política de los conflictos salariales y de la organización obrera, del sindicalismo en general. Los modelos del mercado de trabajo fueron evolucionando a lo largo de la historia económica
desde el mercado de trabajo neoclásico, que tiene mucho que ver con el mercado de cualquier bien, oferta y demanda y condiciones que hacen que se ofrezca la mano de obra y que se demande la mano de obra, que es no sé si escucharon la relación entre preferencia por el ocio o por el trabajo. Y el salario de equilibrio de mercado, o sea, como si el trabajo funcionara casi como cualquier otro bien. Y a medida que fue evolucionando, sobre todo a partir de Keynes y los post-keynesianos, se fueron incorporando factores no walrasianos, que significa no estrictamente de equilibrio de mercado, a la determinación del mercado de trabajo. Como por ejemplo, las rigideces en términos de legislación, la demanda efectiva de mano de obra y la planificada, un montón de cosas, pero la más interesante es lo que hace un neo-keynesiano que se llama Olivier Blanchard, que no es particularmente progresista, fue director del FMI. Joya, claro. No es, digamos... Entendemos por dónde viene la mano. No es un delegado gremial. Claro. Que es el que arma un modelo, que es el que se estudia hoy en macroeconomía de la UBA. Dato para tener en cuenta que me pareció bastante piola en su momento y ahora repasándolo me pareció más piola aún, que involucra la negociación colectiva en términos de la determinación del salario real y de la... O sea, lo suma como una variable. Lo suma como una variable. La organización colectiva, básicamente. Exactamente. Y arma un modelo del mercado de trabajo que involucra los precios esperados por los trabajadores de la inflación esperada, por lo tanto en eso negocian la paritaria, la tasa de sindicalización, el desempleo general y un montón de variables que son reales, que no son estrictamente de mercado, entre comillas, pero tienen más incidencia en el mercado que otras que tal vez sí lo son, o sea, la preferencia entre el ocio y la... Que es completamente teórico, porque la verdad no funciona así la vida real en que uno se encuentra eligiendo entre, bueno, creo que voy a regular mi trabajo de esta manera para tener mi tiempo de ocio. No existe. En esta economía, por lo menos, no. En una economía donde de cada 200 años sí logramos que se viva un poco mejor, tal vez. Puede que sí. Pero no es el caso. Y en ese sentido, lo que se incorpora es que la capacidad de negociación de los trabajadores tiene una tendencia a la suba del salario real y eso en la gran mayoría de los estadios de la economía tiene efectos positivos. O sea, pensando desde un análisis más mainstream, no es una locura o no es un capricho y no es algo contraeconómico o antieconómico apoyar una paritaria de trabajadores. O sea, que ponele esto pero digo, siendo un empresario, teniendo una lógica empresarial, o sea, ni siquiera es conveniente cerrar el diálogo a esas instancias o buscar ese tipo de acuerdos, hasta es positivo, digamos, para ambas partes, básicamente. Completamente. Es positivo para ambas partes en términos agregados, o sea, tal vez a la fábrica puntual. No, claro. Pirulo no le conviene en términos de ganancias de la empresa que los trabajadores ganen más, sí, pero en términos de economía agregada, claro. Sí. Sí, porque además, o sea, no le conviene en sentido de esto que decías. Bueno, perderán un par de puntos en el porcentaje de lo que venían ganando, pero estaban repartiéndose 280.000 millones de pesos, entonces en vez de 280.000, 270.000, claro. Estamos hablando de números que... Sí, no es una pyme que está llegando a fin de mes. Claro, está yendo a pérdida por darle un puntito más para que los salarios de los trabajadores no pierdan contra la inflación. Exactamente, que no puede pagar el alquiler y le están pidiendo... Claro, exacto. Sí, no es el caso. Pero eso nos lleva al abordaje más... interesante de la cuestión, que ya lo hablamos muchas veces, que es de un abordaje más marxista. Vamos. Que nos gusta. Que tiene que ver con cuál es la perspectiva dentro del sistema económico de la resistencia obrera o la capacidad de negociación de los trabajadores en términos de el principal funcionamiento del capitalismo del que habla Marx, que es el de la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia. Ya lo hemos hablado algunas veces, pero así de forma muy resumida, lo que plantea Marx y lo que plantean los economistas marxistas, que en la práctica tiene mucha solidez empírica, que es que a medida que va incrementando la composición tecnológica, digamos, la composición de la tecnología en el proceso de producción, se reduce la mano de obra y eso reduce la capacidad de extracción de plusvalía, que es lo que se traduce en tasa de ganancia. No sé si fui claro. No, de nuevo. Más o menos. Es a medida que el proceso productivo incorpora más tecnología, se reduce la cantidad de trabajo humano del proceso de producción. Claro. La ganancia dentro del capitalismo se origina en el trabajo humano, o sea, se origina en la extracción de plusvalía, exactamente, el trabajo humano.
que es lo que origina la tasa de ganancia, o sea, homologando la teoría marxista, la teoría clásica y neoclásica de la economía, es lo que se traduce también en la tasa de ganancia. Por lo tanto, a medida que se incorpora tecnología en el proceso de producción, se reduce la tasa de ganancia a partir de la extracción de plusvalía. Sí, eso, exacto. pero la dinámica misma del capitalismo, por la competitividad y los aumentos de la productividad necesarios y la reducción de costos por producto necesarios para poder sostenerse y para poder competir, implica que el capital introduzca cada vez más tecnología en el proceso de producción. O sea que reduzca cada vez más esa tasa de ganancia de plusvalía. Exactamente. Esa es la conclusión principal del capital, digamos, que dice, esta es la ley tendencial de la caída de tasa de ganancia, que es la que regula o la que determina el funcionamiento del capitalismo y por la que Marx dice el capitalismo tiende a su propia destrucción. Dice, tiende a que lo que lo mantiene vivo lo mate. Lo que lo destruye. Exactamente. Ahora, existen causas contrarrestantes de esa ley tendencial que tienen que ver con ampliar los mercados y buscar mano de obra más barata, aumentar la explotación de la mano de obra, que es lo más tradicional, incorporar innovaciones que aumenten temporalmente la ganancia en términos de conquistar nuevos mercados y demás. Hay muchas, pero la principal y la que históricamente tiene más relevancia, no necesariamente, todas son relevantes, pero la que históricamente nos atañe ahora es la posibilidad de aumentar los mecanismos de explotación, o sea, de extraer más plusvalía con menos mano de obra. Y eso necesariamente choca con la capacidad de los trabajadores o la fuerza de trabajo para resistir ese aumento de la explotación. Por dar un ejemplo, si antes tenías una jornada de 8 horas, pero tenés menos trabajadores porque hay más maquinaria, y vos querés aumentar la jornada a 12 horas para poder incrementar esa explotación, la capacidad de los trabajadores de resistir a eso es lo que determina si esa tasa de ganancia va por ahí o busca otras formas de aumentar o de sostenerse. ¿Más o menos me explico? Sí. Esa última me perdí un poquito. Sí, el tema es ese, porque... Sí. Sí, no, pregunte. No, explícalo de vuelta, porque capaz que no lo entendí. Que si la tasa de ganancia decae por aumento de la participación de la tecnología en el proceso de producción, aumentar la explotación de la mano de obra, la explotación del trabajo puede ser un mecanismo para contrarrestar la menor participación de fuerza de trabajo en el proceso productivo. Sí. Eso implica que la capacidad de la fuerza de trabajo, la capacidad de los trabajadores para resistir ese aumento de la explotación, o sea, para decir, vos me vas a seguir pagando lo mismo, o yo voy a seguir trabajando la misma cantidad de horas, o no vas a despedirme y contratar a alguien que trabaje por la mitad, necesariamente tiene incidencia en el ciclo económico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la tasa de ganancia, o si el capital tiene que buscar otras formas de aumentar la tasa de ganancia, tiene que recurrir casi necesariamente o a innovar o a buscar otros mercados. Le va a salir mucho más caro buscar esa otra solución que tratar de sostener esa explotación, básicamente. Es que lo va a tener que... O sea, va a tener que buscar su supervivencia en la innovación y no en la explotación. Exacto. En realidad. Y eso es más costoso. No necesariamente. A la larga es incluso más provechoso porque si vos innovás, renovás el ciclo, digamos. Y entonces es más fácil. Es mejor, pero más difícil. Y es más fácil, o al menos les resulta más fácil al capital en general, es de aumentar la explotación de la mano de obra. Y en ese sentido, la capacidad de los trabajadores de resistir a eso determina cosas muy importantes del ciclo económico, que igualmente hay una especie de linealidad que se propone en el marxismo más clásico entre aumento de la explotación, no aumento de la explotación e innovación, que no necesariamente están así, pensando en que la fuerza de trabajo y la economía actual está muy segmentada. Entonces vos podés tener tecnología de punta y sectores que son totalmente innovadores con mano de obra ultra precarizada. También, que es lo que sucede. Traje otro libro hoy. Vamos. Bien, me gusta. La biblioteca de Pablito. La biblioteca de Pablito. Acompáñenme, un nuevo libro este lunes. O sea, pensando en el caso de Sudna. Sí. En donde evidentemente los trabajadores encontraron una forma eficaz de resistir. Exactamente. Se organizaron, dijeron, nos ponemos todos de acuerdo, dejamos de producir porque esta situación no puede continuar, y logran entonces combatir esta intención empresarial de aumentar la explotación. Exactamente. En algún punto.
sin sindicatos, sin organización, eso no sería posible. No, o sea, de hecho el salario real seguiría cayendo de los trabajadores del neumático de por sí, y también sirve de referencia no solamente para las paritarias, sino que en términos comparativos, un salario bajo de cualquier trabajador es perjudicial para cualquier otro trabajador. O sea, que el salario medio sea alto. Claro, que alguien que tenga un trabajo formal en estas condiciones, por ejemplo, del neumático, pierda o baje en la escala real para trabajadores que están por fuera de lo formal, que están en lo informal, también es una pésima noticia, porque entonces sus salarios, el punto de comparación que van a tener, más allá del rubro, de lo que sea, siempre va a ser peor. Exactamente. Y y sobre todo porque hay una cosa muy interesante para estudiar en términos de quién tiene ingresos, que es la propensión a consumir. ¿Y la propensión a consumir qué? Que se dice que en general los trabajadores, las personas de recursos que viven de su trabajo, digamos, o que no están tan financiarizados en términos de sus gastos, tienen una propensión a consumir más alta que los ricos, y una propensión a consumir bienes nacionales, o consumir el mercado interno, o consumir cosas que beneficien a otros trabajadores, mayor. Yo no me imagino. Y en ese sentido, que aumente la masa salarial, lo que determina la distribución del ingreso, siempre termina siendo, dentro de estos marcos, digamos, positivo para el círculo económico. Claro. Pensando en que, y poniendo ejemplos concretos, es muy difícil que exista un proceso de fuga de capitales, por ejemplo, de los trabajadores del neumático que acaban de ganar un aumento del 16%. Claro. Es muy difícil, puede suceder, o sea, que justo aparezca Citibank ahí y diga, bueno, abran una cuenta en Suiza. Bueno, claro, pero no es el 1 en 1.000.000, digamos, el pequeño margen de error. Me resultaría muy difícil que eso pase. Pero quiero volver a la particularidad esta de los sectores que son innovadores, con mano de obra ultra explotada, y promocionar un nuevo libro que se llama Espejo Rojo, que es subtítulo Nuestro futuro se escribe en China. Abrigarse que hace frío, a guardar las escrituras que se viene el comunismo. ¿Qué es eso, Pablito? Todavía estoy marxista. No es un libro particularmente marxista este. Es de un periodista italiano que se llama Simone Pierani, que vivió muchos años en China y que plantea que el futuro en términos tecnológicos, de organización social y de herramientas digitales de vida cotidiana está más presente hoy en China que en las sociedades occidentales. O sea que para imaginarse cuál es la sociedad que se viene, ya se puede estar mirando China, básicamente. Hay más señales en China, que de hecho es el país que exporta servicios tecnológicos de inteligencia artificial, Internet de las cosas, formas de aprovechar los grandes volúmenes de datos. Innovación tecnológica. Exactamente. En toda su totalidad. Completamente. Y lo exporta a los demás países. Y los primeros capítulos son de cómo se vive en China en términos de uso de aplicaciones, de vida cotidiana. Hay como una especie de aplicaciones que se llama WeChat, que es como si fuera la mezcla entre Facebook, Uber, Mercado Libre, WhatsApp. Claro, todo, y nosotros recién en la pandemia descubrimos prácticamente Mercado Pago. Puedo ir al mercadito y pagar con dinero virtual. Claro. Recién estamos en esa. La tarjeta de crédito. Claro. Y narra cómo es la vida cotidiana con todas estas herramientas, también la posibilidad de extracción de datos y el nuevo bien sobre el que China tiene ventajas comparativas para hacerlo. Y plantea tecnología muy de punta en términos de un montón de cuestiones. Y el segundo apartado del libro tiene que ver con las condiciones de trabajo. Que voy a leer un párrafo. Que hay sobre una fábrica particular que fue muy famosa en su momento por una ola de suicidios de sus trabajadores. Sí, me acuerdo. Que dice así: un trabajador empleado en una de las fábricas realiza por día de 18.000 a 20.000 movimientos por turno. Lo hace en un puesto de trabajo limitado, minúsculo, aislado del resto de las personas, controlado y vigilado. No se puede reír, no se puede hablar, se deben alcanzar los objetivos de producción. Si no se lo logra, se trabaja más. Y en ese tiempo además no son horas extra, no es pagado. Luego se va al dormitorio donde no se trabaja, pero no se vive ciertamente en libertad. Máquinas, pequeños componentes de procesos tayloristas y fordistas que, traducido al mandarín, significa reducir los costos de trabajo y aumentar los beneficios. Plantea además que es el sueño al revés, entre comillas, de Silicon Valley. En California los espacios comunes son lugares donde se favorece el compartir con el objetivo de dar vida a nuevos productos. Los espacios compartidos por los obreros de estas fábricas son muy distintos. Los trabajadores son alojados en muchas pequeñas habitaciones, incluso de 8 a unos 30 metros cuadrados, y casi siempre tiene un baño externo. Otro elemento relevante es relativo al dormitorio, que no es un lugar de descanso, sino la prolongación del banco de trabajo, etc. Y
Hay una parte... Interesante lo que dice de Silicon Valley, ¿no? Esos lugares en donde se pretende sean cunas o incubadoras de nuevos proyectos y nuevas tecnologías. Se da precisamente en los espacios comunes, y pensar que aquí es lo contrario, justamente ni te hables con tu compañero de laburo. Exactamente. Y hay algo que me... agrego una cosa más, que es que el modelo exportado, así como el sistema americano de 7x2 que tienen los trabajadores neumáticos, es el 996, que lo exportan también a otros países del mundo, que es 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días por semana. Ese es el modelo. Lo que me resulta interesante de esto de Silicon Valley es que esta fábrica, que se llama Foxconn, produce para Apple y está en Taiwán, que es es un país que no se reconoce como parte de China, sino que es una fábrica completamente integrada al sistema de producción occidental. El modelo productivo chino es muy similar a esto, y de hecho exporta estas prácticas, las promueve y las ejecuta, pero particularmente este proceso del que se habla en este libro, que tiene estas características, no es necesariamente una monstruosidad de la cual el mundo del capitalismo es ajeno, sino que precisamente es la fábrica que le producía a Apple. Y que consume todo el mundo occidental. Exactamente. O sea que, más allá de lo complejo del sistema laboral, puede convivir un sector recontra precarizado. Los salarios igual no son los de esa... no de ser buenos, pero tampoco de ser necesariamente malos, pero si el sistema de trabajo es muy, muy malo. O sea, no son salarios pobreza, pero... No tenés vida. Pero es esa vida. Exactamente. Exactamente. Es esa vida. También es el sistema de trabajo que tienen los programadores en China. Plantea en este libro que hay una calle que se llama Inouei en Pekín, que es la calle donde están todas las startups de inteligencia artificial, etcétera. Claro, como Wall Street, pero de la innovación. De programadores. Pero que plantean que el ritmo de trabajo es insostenible, o sea, es trabajar, comer, dormir y demás. Un tiro ya. Ahora, estos segmentos ultra precarizados conviven o participan, son una parte de eslabón de un sector que es completamente innovador. ¿Por qué se puede dar eso? También porque producen para otra gente, pero porque el mercado está estrictamente segmentado y son bienes para, inicialmente, el 1% de riqueza global y todo lo que se desprende de ahí. Y es el mercado que posibilita la desigualdad global también. O sea, el mercado que puede o que tiene éxito dentro de este sistema de producción globalizado es el que tiene una mano de obra muy barata y le vende al que más puede pagarlo en ese sentido, que es algo de que en términos intuitivos es lineal, pero muchas veces cuesta conceptualizarlo, y cuando aparecen conflictos gremiales por un 16% de aumento en las paritarias y el sistema mediático sale a decir que son caprichosos, creo que se pierde una perspectiva general de lo que pasa. Tremendo. Eso es un poco. Y es, bueno... Optimista, dijo igual. Optimista, no, igual... Porque ganamos. Me parece interesante tener esta mirada más mundial y del mercado de trabajo. Y esto, ¿no? Como que traes de China, ¿no? El gran productor, el gran exportador, la gran vanguardia tecnológica, de la mano de qué viene ese capitalismo feroz y ese capitalismo innovador, y cómo lo ponemos en comparación cuando decimos que los compañeros que están sindicalizados y laburan, o sea, para la empresa de neumáticos, piden un aumento para que no se los coma su inflación, la inflación su salario. Bueno, la verdad que pone las cosas en perspectiva. Así que muchas gracias, Pablito, por haber venido el lunes. Y nosotros nos vamos a escuchar un temita que ya en breve vemos si podemos meter o una astrología, y si no, ya vamos a estar hablando con Facundo Cruz sobre las elecciones en Brasil. Así que no se vayan a ningún lado.